Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar leyendo y explicando el capítulo número 8 del segundo libro de Samuel. Vamos a ver qué nos dice la historia y principalmente qué mensaje nos da Dios a cada uno de nosotros de una forma teológica. Después de esto, David venció a los filisteos, sometiéndolos y arrebatándoles de las manos las riendas del poder. También derrotó a los moabitas, a quien hizo que se tendieran en el suelo y los midió con un cordel. Los que quedaban dentro de cada dos medidas de cordel eran condenados a muerte. Los que quedaban dentro de una medida eran dejados con vida. Así los moabitas fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. David venció también a Hadad Ezer, hijo de Rehoboam, que era rey de Soba, cuando éste iba a recuperar su dominio sobre la región del río Éufrates. De ellos David hizo prisioneros a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 de infantería, y además les rompió las patas a todos los caballos de los carros de combate, con la excepción de los caballos necesarios para 100 carros. Llegaron luego los sirios de Damasco para prestar ayuda a Hadad Ezer, el rey de Soba, pero David venció a los sirios matando a 22,000 de ellos. Luego puso David guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a él y sujetos al pago de tributo. Así pues, el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Después David se apoderó de los escudos de oro que usaban los oficiales de Had Ezer y los llevó a Jerusalén. También se apoderó de una gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades que pertenecían a Hadad Ezer. Cuando Toi, rey de Amat, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, envió a su hijo Joram con objetos de plata, de oro y de bronce para que saludara y felicitara al rey David por haber luchado con Hadad Ezer y haberlo vencido, pues Toi también había estado en guerra con él. David dedicó todos estos objetos al Señor junto con oro y plata que le habían consagrado y que venía de todas las naciones que había sometido, de Edom, de Moab, de Amón, de los filisteos y de los amalecitas, y de los que había quitado en la guerra de Hadad Ezer, hijo de Roab, rey de Soba. David se hizo famoso y cuando regresaba de haber vencido a los edomitas, derrotó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Luego puso guarniciones en todo Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David, a quien el Señor daba la victoria por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Sarvia, y Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario del rey. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista, y Benania, hijo de Joaib, estaba al mando de la guardia de los de Cereteos y Peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Capítulo número 9. Un día David persiguió, un día David preguntó: ¿ha quedado algún sobreviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Había un sirviente de la familia de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que se presentara ante David. Cuando Siba se presentó, le preguntó el rey: ¿eres tú, Siba? Para servir a su majestad, respondió él. Entonces el rey le preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en nombre de Dios? Y Siba le respondió: queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido de los dos pies. Y ¿dónde está? Le dijo el rey. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Entonces el rey David ordenó que lo trajeran de aquel lugar, y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó ante la señal de reverencia a Mefiboset. Exclamó David:
a las órdenes de su majestad, respondió él. David le dijo, no tengas miedo porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonathan, tu padre. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y le dijo, ¿por qué se fija su majestad en ese siervo suyo si soy como un perro muerto? Sin embargo, el rey llamó a Siba, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo, le he entregado al nieto de tu amo todo lo que le perteneció a él y a su familia. Por lo tanto, tú, con tus hijos y tus criados, labrarás la tierra para él, almacenarás lo que produzca, para que así pueda mantenerse la familia de tu amo, aunque Mefiboset, su nieto, comerá siempre en mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 criados, respondió al rey, todo lo que ha ordenado su majestad a este siervo suyo se hará. Y Mefiboset comía siempre a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Además tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y todos los que vivían en casa de Siba estaban al servicio de Mefiboset, pero Mefiboset, que era cojo de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos estado ya viendo aquí una forma más de la actividad que tuvo David con, en contra de varias tribus, que en este caso podríamos decir de los filisteos, ¿sí? Había acabado con los moabitas también, y le había dado muerte a muchos de ellos. Y también los moabitas fueron sometidos a David y tuvieron que pagarle tributo. Nos menciona todo esto en el capítulo número 8. Y hizo David prisioneros a 1,700 soldados de caballería. O sea, era una cosa enorme. Le rompió las patas a todos los caballos. Era una cosa, pues, la verdad, pues yo digo fuera de lugar, pero para que ya no usaran esos caballos, pobres animales, ¿no? Imagínense, pobres animales, ellos que tenían la culpa, pero bueno, pues eran los carros de combate, y con eso hacía que no tuvieran forma de rebelarse, no tuvieran forma de avivar la guerra en contra de David. Bueno, también nos dice que con excepción de los caballos necesarios para 100 carros, ¿no? Pues también sacó provecho David de esa gente. Dice aquí que también los sirios le hicieron la guerra a David porque apoyaron a Hadad a ser el rey de Soba, pero pues también los derrotó. Y nos dice muy claramente aquí que todo esto fue porque Dios le había dado la victoria a David. Por donde quiera que él anduviera, le había dado esa fuerza y ese triunfo sobre todos estos pueblos, ¿no? Con los adomitas, con los filisteos y los sirios. Dice que se había apoderado de muchas cosas de oro, que eran los escudos que usaban los oficiales de Hadadezer, y los lleva a Jerusalén. También se apoderó de la gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades que pertenecían a Hadadezer. Cuando Toi, rey de Amat, se enteró que David había derrotado a todo el ejército de Hazar, mandó a su hijo Joram con objetos para darle pues una alabanza, para hacerle un honor a David, ya que ellos habían tenido también guerra en contra de los amonitas, y que pues había David derrotado a los sirios, y de alguna manera pues lo estaba felicitando al rey David por haber luchado con Hadad-Ezer y haberlo vencido. Y bueno, pues todo esto que nos está aquí informando esta historia, nos da el escritor sagrado, el agiógrafo, nos da una información con respecto a que David había triunfado porque Dios estaba con él, porque lo estaba protegiendo, porque le estaba dando toda su fuerza para que no tuviera ya enemigos y fuera el rey de Israel. Y en el versículo número 12 de este capítulo 8 dice que de Edom, de Moab, de Amón, de los filisteos y de los amalecitas y de los que le había quitado en la guerra, Hadad, ser hijo de Roab, rey de Soba, a todos ellos, ¿verdad? Ya los había derrotado, ya había tomado sus pertenencias, y nos menciona aquí que pues ya se había hecho David muy famoso.
por haber vencido a los edomitas. Dice aquí que venció a 18,000 edomitas en el valle de Sal. O sea, imagínense, son miles de gentes. Dice que puso guarniciones en el Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Y el Señor le daba la victoria por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel actuando con justicia, dice, y rectitud para con su pueblo. Justicia y rectitud solamente para con su pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Sarbia, y Josafat, hijo de Aheliub, era el secretario del rey. Bueno, pues todo esto nos está presentando que David había, pues, luchado por ser el verdadero rey de Israel y había vencido a todos sus enemigos que el pueblo de Israel había tenido durante mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos menciona aquí el capítulo número 8. La actividad bélica, la campaña militar que habían tenido David en contra de todos estos pueblos. ¿Sí? Y bueno, aquí lo importante es ver que según la geógrafo, según la historia, nos está mencionando que pues David había triunfado simple y llanamente porque nuestro Padre Dios lo había acompañado en todas esas hazañas bélicas y le había puesto toda su bendición. Así nos dice la geógrafo, así lo explica, así lo entendemos nosotros, y bueno, pues es un mensaje, ¿no? Si quieres tú triunfar en la vida, pues tienes que estar de parte del Señor y no en contra del Señor. Aquí estamos hablando de algo bélico, ¿no? Y vemos que pues todo lo que habían rescatado de valor, de oro y plata, se lo habían ofrecido, o lo habían ofrecido al rey, a nuestro Padre Dios, todo lo que, los objetos. David dedicó todos esos objetos al Señor. Esa es una forma como de adoración, es una forma como de fe que le tenga a nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios, en realidad, ni le importa el oro, ni le importa la plata, ni le importa el dinero, ni le importa nada de eso, porque son cosas mundanas y terrenales. Pero bueno, esta es la historia que se nos está presentando, que se nos está mencionando, y es la que estamos nosotros ahorita aquí entendiendo. Pero en realidad, nosotros sabemos que nuestro Padre Dios pues, es el Todopoderoso, al que le va a interesar, ¿no? Pero es la acción, ¿no? La acción de cada uno de los personajes, que en este caso, pues el rey David y los israelitas estaban teniendo enfrente de nuestro Padre Dios. Es una forma de adoración, es una forma de tenerle fe, de tenerle agradecimiento, ¿no? Para decirle que por él han triunfado. Y bueno, pues es una hazaña que pues, nosotros podemos también hacer hoy en día, en que todo lo que hagamos y se lo ofrezcamos a nuestro Padre Dios. Está esto, yo siempre he criticado que es una situación muy, muy difícil de aceptar porque nuestro Padre Dios es lleno de bondad. Nuestro Padre Dios, nos lo menciona nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo eso no lo estoy yo interpretando que yo diga, es que eso es lo que yo creo. No, 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 no. Si ustedes ya han leído el Nuevo Testamento y han leído los Evangelios, nos damos cuenta que nuestro Padre Dios es todo amor, toda paciencia, sí, toda caridad, es lento para enojarse, y así nos lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Padre, pues no quiere que nosotros moramos, y siendo que nosotros no somos judíos, somos gente pagana, por decirlo de esa manera, no somos israelitas o israelíes. Pero bueno, esta es una historia que nos presenta el pueblo israelita en su tiempo y forma, en la época del rey David, ya habíamos visto también en la época del rey Saúl. Y bueno, pues aquí lo estamos escuchando, pero les digo, yo sí tengo mis dudas porque vemos a un Dios como que no le interesa los demás pueblos, como que los demás pueblos los odian, como que los demás pueblos no los quiere ver en la faz de la tierra, ¿no? Y dirán muchos, bueno, ocupó al rey David para exterminarlos. Yo me pregunto, son seres humanos, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el mandamiento de no matarás? Yo esto se los platico a ustedes porque, o sea que el mandamiento de no matarás era para que no mataras a tus propios
compatriotas, nada más a los de tu raza. Ah, pero a todos los demás sí. Son como animales. Les digo, está medio difícil, ¿no? Yo soy muy incrédulo, yo no estoy muy convencido de que muchas hazañas o toda esta historia que se le está otorgando los triunfos a nuestro Padre Dios porque está protegiendo a David y a su pueblo, se me hace una forma muy desdichada para mucha gente, ¿no? Nuestro Padre Dios pudo haber hecho que esos pueblos, los filisteos, se tranquilizaran, que esos pueblos se convirtieran, y no necesariamente de que en una acción bélica David los asesinara, los matara, por decirlo de esta manera, en guerra, ¿no? Pero bueno, así nos presenta la historia. Lo que yo opino no tiene valor, lo que yo creo no tiene valor, pero lo que sí critico o sí pronuncio yo es que se me hace muy difícil para mí, en mi persona, el aceptar que todas estas cosas hayan sucedido porque Dios haya querido destruir a toda esa gente matándola, ¿no? Así nos lo dicen los agiógrafos sagrados, que están aquí escribiéndonos y informándonos a cada uno de nosotros de estos sucesos, ¿no? Después nos menciona en el capítulo número 9 que hay un hijo de Jonathan que está inválido, está malo de sus piernas, ¿sí? Y y pues tiene familia, y cumple David esa promesa que le había hecho a Jonathan de que pues no le hiciera daño a su familia, ya que Jonathan le había ayudado mucho a David con respecto a su padre Saúl, que lo quería matar, y muchas veces pues Jonathan le avisaba a David para que se protegiera, se cuidara, y no cayera en manos de su padre Saúl, que lo quería exterminar. Y le hizo esa promesa, ¿no? De que David dijo, pues sí, yo voy a proteger a tu familia, pero pues ya Jonathan había muerto. Y aquí vemos que dice que David pregunta, ¿ha quedado algún superviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonathan? Dice que había un sirviente Siba, lo llamaron ante el rey y le pregunta a David que queda todavía alguien en la familia de Saúl. Y Siba le responde, sí, pues todavía queda un hijo de Jonathan que es inválido de los pies. ¿Y dónde está? Y ya le dice, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey dice, pues tráenmelo. Y ya se presenta Mefiboset, que es el hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Llegó ante David y se inclinó en señal de reverencia. Le dice, no tengas miedo porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonathan tu padre, haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre en mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y dijo, ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo si soy un perro muerto? No sé, ya se sentía, pues estaba traumado, pues estaba con un problema que no podía caminar, imagínense. En aquel entonces no era lo que hoy hay en la medicina, ¿no? A lo mejor lo hubieran podido curar a un ortopedista, a lo mejor le hubieran podido enyesar o entablillar sus piernas, porque no le había dado polio, o sea, esa había quedado así por un accidente, no sé si se acuerden de que tuvo un accidente la nodriza o la que lo cuidaba, al tratar de huir, pues se cayó y este hombre, Mefiboset, pues se lastimó las piernas, se las fracturó. Supuestamente así lo estamos nosotros este, entendiendo, ¿no? Bueno, entonces pues, se pudo haber curado en nuestros días, ¿no? Con la medicina que tenemos, gracias a Dios. Y bueno, aquí nos menciona que David le llama a Siba, el sirviente de Saúl, y le dice que ha entregado al nieto de su amo, o sea, de Saúl, todo lo que le había pertenecido a su familia. Por lo tanto, tú con tus hijos y tus criados labrarás la tierra para él y almacenarás lo que produzca para que así pueda mantenerse la familia de tu amo. Aunque me vivo Seth, su nieto, comerá siempre en mi mesa, dice. David le da ese gran regalo, ¿no? Mefiboset comía siempre en la mesa de David, como uno de los hijos del rey. Además tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaiah, y todos los que vivían en casa de Siba estaban al servicio de Mefiboset. Pero Mefiboset
que era cojo de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Bueno, pues estamos viendo aquí una actitud, pues podríamos decir, buena, una actitud benévola que tiene el rey David con un descendiente de Jonathan, y todo es porque pues le había prometido, porque le había hecho un pacto con Jonathan, ya que Jonathan lo había siempre ayudado, lo estimaba demasiado, lo quería demasiado, y bueno, pues aquí está ya protegiendo a uno de sus hijos de Jonathan, sí, de alguna manera le estaba brindando a él y estaba cumpliendo con la promesa. Entonces vemos aquí un mensaje que nos da a cada uno de nosotros. Cuando hagamos una promesa, hay que cumplirla, ¿eh? Porque las promesas están delante de Dios. No es que pongamos a Dios de testigo, ¿no? Simple y llanamente que cuando tú haces una promesa, pues Dios la sabe y la conoce perfectamente. Entonces, pues no te queda otra más que cumplir. Y aquí vemos que, bueno, tiene esa actitud David benévola con este hijo de Jonathan, uno de sus grandes amigos que tuvo en su tiempo, y le devuelve todas las propiedades que tenía y la familia de Mefiboset, pues y el sirviente pues se va a dedicar a trabajar, y todos los sirvientes se van a dedicar a trabajar para mantener a la familia de Mefiboset. Y nos menciona aquí que tenía un hijo, sí, pequeño, Micaía se llama, ¿no? Bueno, pues esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque son acciones en las que nosotros podemos ir entendiendo que debemos de hacer la caridad, debemos de hacer el bien a los demás. No por esto vamos a decir, ay, no, pues el rey David era buena onda, ¿no? Hemos visto que el rey David tenía cosas buenas y tenía cosas malas según el escritor sagrado, o sea, según el informante que nos está proporcionando esta historia. Pero, sí, debemos de entender que hay una confrontación con respecto a cómo nos presenta nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes también lo tomen en cuenta. Siempre han criticado, han dicho, no, pues es que el Dios al que tú crees, el Dios de los cristianos, que es el mismo Dios de los judíos, es un Dios aterrador, es un Dios enojón, es un Dios que suelta la ira en el ser humano. Y lo vemos desde Noé, cuando le dice a Noé que haga el arca y que incorpore dentro del arca a las parejas de animales, porque va a inundar, va a destruir el planeta, ¿no? La tierra, porque han caído en el desorden, han caído en el pecado, han caído en la soberbia, han caído en la idolatría. Se han olvidado que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Y pues no estamos muy lejos, estamos en el año 2022 y en la actualidad nosotros estamos casi en las mismas condiciones. Hay mucha delincuencia, hay mucho asesinato, hay mucho robo, hay mucha violación de niños y de mujeres, hay sacrificios de niños que los matan, hay gente que se dedica a secuestrar a los niños, a violar a los niños, a matar a los niños y a comerse a los niños. Dirán ustedes, ¿eso pasa ahorita? Sí. Y dirán ustedes, a lo mejor es gente pobre, ¿no? Es gente ordinaria. No, es gente de poder, es gente que tiene dinero, es gente de, de alta alcurnia, gente famosa, gente que ustedes los adoran cuando cantan, los adoran cuando actúan, los adoran cuando hacen sus espectáculos, ¿no? Y hasta pagan un billetote para irlos a ver, y que ya va a venir fulano de tal al auditorio, y que ya va a venir al recinto, ¿eh? De los conciertos, y ahí van y pagan y los llenan de dinero, ¿no? Ese tipo de personas, pues ustedes no saben, pero ese tipo de personas son de lo peor. Pero bueno, esto quiero a ustedes decírselos porque muchas veces se nos olvidan, ¿no? Que vivimos en una situación muy crítica, y hoy estamos viviendo una situación, pues como en ese entonces, en la época de Noé, ¿no? Y quiero yo recordarles que, por ejemplo, aquí en México, no sé si han escuchado a cuatro mujeres que se dedicaban a secuestrar niñas, ¿sí? Esto pasó en los años
30, 40, de 1930, 1940 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, pero se dedicaban a secuestrar niñas y las prostituían y las golpeaban, las secuestraban, no les daban bien de comer y cuando ya se morían de hambre, las enterraban, ¿sí? Ahí, en unos lugares donde vivían, en donde las tenían secuestradas, ¿no? Imagínense, ¿no? Iban y buscaban, y le decían a la gente, oye, a los pueblos, ¿no? Le decían a los papás, oye, tengo trabajo para tus chamacas, ¿no? De 12, 14, 15 años, de sirvientas, les vamos a pagar tanto, y le daban un dinero en ese momento al papá, un adelanto, ¿no? Mándalas a trabajar, que no estén aquí de ociosas, ¿no? Y el papá, pues, órale, pues, no, pues ya después no las volvían a ver jamás. Y estas cuatro mujeres, pues estaban coludidas con la policía, les hacían favores a los policías, les ofrecían a las niñas, a las muchachas, gratis, ¿verdad? Para que las prostituían con ellos y no les cobraban, todo a cambio de que les dieran protección a todo esto para que las protegieran a ellas. Y pues bueno, esto duró muchos años hasta que una de ellas escapó y dio parte a la autoridad. Todavía había alguna autoridad benévola que no estaba envuelta en esas actividades malignas, malvadas, y fue como las arrestaron. Las metieron a la cárcel. Tres de ellas murieron en la cárcel y una de ellas, pues cuando pasaron los 40 años, porque les dieron 40 años de prisión, era la máxima pena que les daban en aquel entonces a las personas que secuestraban, a las personas que mataban, a las personas que se dedicaban a prostituir, ¿no? A las mujeres. Y una de ellas fue la única que salió libre después de 40 años y prontamente murió. Les voy a decir el nombre de este tipo de personas, pero aquí lo importante es darnos cuenta que la situación no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado mucho. No nos cerremos de ojos, no nos crucemos de brazos. Es una situación terrible porque en la actualidad siguen pasando cosas similares. ¿Sí? De repente les dicen por ahí que ya secuestraron a una niña en un hotel cuando andaban de paseo, que ya secuestraron a un bebé, que ya secuestraron a una niña en la escuela, y muchos de ustedes dicen, es que van a pedir rescate. No, 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 es que las van a vender porque hay parejas que no pueden tener hijos y se las van a vender. No, 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 no. No, no nos cerremos de ojos, ¿no? O sea, la situación es todavía peor, ¿sí? Y bueno, yo les platico todo esto porque muchas veces nosotros pensamos que en la actualidad no pasa nada. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Sí, sí, ya sé que quieren que les diga que a lo mejor ya saben de quién estoy hablando, de esas cuatro mujeres, ¿no? Pero yo lo que quiero es que vean aquí la actitud de David, que tenía cosas malas porque llegaba a un pueblo y mataba a hombres, mujeres y niños y se quedaba con todo lo que les tenían esa gente, ¿no? Entonces, pues no tenía él compasión de las mujeres y los niños. Todavía que mates a los soldados, que mates a los hombres que te están haciendo la guerra, bueno, pues voy de acuerdo, ¿no? O sea, pues sí, pero matar a las mujeres, matar a los niños, no, pues no son israelitas, me valen, ¿no? Pues que son animales, son perros. Si hasta los animales y los perros y cualquier tipo de animal también tiene su valor, ¿no? También es una vida, ¿no? Por eso les digo, aquí nos menciona el geógrafo que Dios le daba las victorias al rey David, acabando con esos pueblos. Pues sí, a lo mejor lo sentimos así porque sabemos que esos pueblos eran muy idólatras, hacían lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Sí, eran muy perversos, ¿no? Entonces, pues dirán ustedes, pues sí estuvo bien, ¿no? Que David acabara con ese tipo de personas, con ese tipo de pueblos, porque eran, malditos, ¿no? Pero no, o sea, en realidad yo le vuelvo al punto de que, bueno, pues David aquí vemos que tiene una acción benévola por cumplir una promesa
que le había hecho a su amigo Jonathan. Y entonces, pues, aquí el pobre señor inválido recibe, pues, ayuda y apoyo del rey David. Y bueno, pues, vemos también una acción benévola del rey David, ¿no? Aquí nos menciona en el capítulo 8, nada más les quiero recordar esto, que dice en el versículo 2 del capítulo 8, lo voy a retomar nada más porque les voy a decir algo. También derrotó a los moabitas, a quien hizo que que se tendieran en el suelo y los midió, fíjense, a los moabitas, ¿sí? Los midió con un cordel. Los que quedaban dentro de de cada dos medidas de cordel, eran condenados a muerte. Y los que quedaban dentro de una medida eran dejados con vida. O sea, yo no sé si Dios le haya dicho esto, aquí no nos dice, que hiciera esas payasadas, ¿no? Ay, no. Fíjense que todo se paga en esta vida. Yo por eso quería retomar esto, ¿no? Todo se paga en esta vida. ¿Y cómo lo pagaron los judíos? Pues miren, no nos olvidemos de que Hitler así les hizo, ¿eh? Así les hizo a los judíos, ¿sí? Mató hombres, mujeres y niños y le valía a Hitler y a los alemanes lo que hicieron con los judíos, ¿sí? Y los que eran discapacitados los mataba, ¿sí? No, no tenía... Si eran gente que tenían fuerza física, pues los ponían a chambear. Les respetaban la vida hasta que tronaran, ¿no? No les daban bien de comer, ¿verdad? Hacían experimentos con los judíos. Había un fulano, que no voy a mencionar el nombre, un médico, del, un médico que tenía Hitler, que les inyectaba en el corazón, hagan de cuenta que les inyectaba como gasolina, ¿no? En el corazón para ver qué le pasaba al fulano, ¿no? O sea, unas estupideces así que dices, ¿qué onda, no? O sea, sí, les inyectaba en el corazón a ver cómo reaccionaba el judío, ¿no? Hijo, todo se paga en esta vida, ¿eh? Yo digo, ahí estuvieron pagando, porque por los judíos llevan sangre de estas tribus, ¿no? De lo que estamos ahorita viendo aquí, ¿no? Y lo que hizo aquí David, pues se me hace así como fuera de línea, ¿no? Como dice, también derrotó a los moabitas, a quienes hizo que se tendieran en el suelo y los midió con un cordel. Los que quedaban dentro de cada dos medidas del cordel eran condenados a muerte, y los que quedaban dentro de una medida eran dejados con vida. Ay, Dios mío, de veras, qué barbaridad. Pero bueno, sí, ya sé que quieren que les diga quiénes eran esas cuatro viejas asesinas, secuestradoras. Les decían y se llamaban las Poquianchis. Ahí búsquenlo en internet. Van a ver esas cuatro viejas desgraciadas, lo que hacían y lo que hicieron. Lo pueden buscar en internet. Bueno, pues los dejo. Después vamos a seguir comentando y platicando. Espero que esto les haya gustado y pues vamos a continuar próximamente con el capítulo número 10. Que Dios te bendiga.